Por otro lado, el psicólogo Jerome Bruner opinó que la adquisición del lenguaje no solo depende del dispositivo de adquisición del lenguaje, sino también del LAS, o Sistema de Apoyo a la Adquisición del Lenguaje. Este personaje no niega que los niños tengan una capacidad innata que les permita adquirir ciertos principios gramaticales, pero la adquisición de vocabulario y de palabras depende del contexto. Por ejemplo, los niños ingleses aprenden inglés porque su sistema de apoyo de adquisición del idioma es el inglés. En conclusión, el trabajo de Chomsky ha sido muy controvertido, revivando el viejo debate sobre si el lenguaje existe en la mente antes de la experiencia. De cualquier manera, no hay que dejar de reconocer que a pesar de sus limitaciones, la teoría natista sigue siendo lo suficientemente rica como para proporcionar una idea fundamental de cómo un niño adquiere su primer idioma. Tercero, otra de las críticas es que el uso y la influencia de imitaciones y refuerzos no pueden ser totalmente negados o ignorados, al decir que destruyen o relegan la posible creatividad en el aprendizaje de idiomas. Por ejemplo, el papel de las imitaciones y repeticiones no pueden ser totalmente negado en áreas tales como el aprendizaje de elementos de vocabulario y patrones estructurales. También hay un efecto innegable en el aprendizaje de idiomas procedentes del entorno social, ya que los bebés crecen en un entorno social del que no pueden divorciarse. La presencia de una madre o un padre frente a un niño establece un entorno social por naturaleza. Buenos días, compañeros. En este video les vamos a explicar acerca del dispositivo de adquisición del lenguaje propuesto por el principal autor de la teoría mentalista, Noam Chomsky. Esta expresión, en inglés Language Acquisition Device, es abreviada en español como DAT. Se refiere a la capacidad humana para adquirir el lenguaje común a todos los individuos y de carácter innato. Mediante este dispositivo, el hablante tiene acceso al conocimiento y al uso de la lengua gracias a una gramática universal que se desarrolla en su mente. Las teorías sobre un aprendizaje de la primera lengua basada en la repetición no resultaban satisfactorias al carecer de fuerza explicativa a la mayoría de procesos observados en el desarrollo del lenguaje. El hecho de que los niños produzcan espontáneamente formas regulares pero inexistentes en la lengua y por lo tanto ausentes de la producción de los adultos. Por ejemplo, cuando un niño dice yo sabo en vez de yo sé y yo he ponido en vez de yo he puesto. Lo que contradice la idea de que pudieran hacerlo como producto de una repetición de lo que han oído, más bien sugiere la existencia de una capacidad gramatical innata. Como explicación a este hecho, Noam Chomsky explica el concepto de la en su teoría del generativismo o gramática generativo-transformacional. Este autor concibe la mente humana como un conjunto de facultades o capacidades independientes entre sí. Los principios lingüísticos que contiene la gramática universal no operan en otros ámbitos de la mente y la adquisición del lenguaje. Difiere de las otras habilidades, como por ejemplo el pensamiento lógico o las operaciones matemáticas. Algunos estudios han señalado que la distinción que la teoría chomskiana establece entre la gramática universal y el dispositivo de adquisición del lenguaje no es clara, hasta el punto de que en ocasiones ambos conceptos llegan a identificarse. La existencia del DAL está ampliamente aceptada, pero los estudios difieren en cuanto a su caracterización y a su función en cuanto al aprendizaje de la segunda lengua. Chomsky afirma que a la edad de los 5 años los niños ya dominan la mayoría de las reglas de su lengua, en la que alcanzan un alto nivel de competencia mediante la inducción. Los niños son capaces de identificar las estructuras profundas a partir de las estructuras superficiales a las que tienen acceso. Una de las cuestiones más debatidas es la razón por la cual esa identificación de estructuras profundas no se produce en el aprendizaje de segundas lenguas en la edad adulta. En otras palabras, el porqué de la insuficiencia de los datos a los que el aprendiente tiene acceso y la necesidad que tiene de completar esos datos con información explícita metalingüística en forma de explicaciones y de correcciones. También es evidente que los adultos desarrollan un conocimiento y uso de muchas reglas gramaticales en la nueva lengua, que nunca les han sido explicadas y de las que ellos mismos no son conscientes. Por todo ello, el papel del DAL en la adquisición de segundas lenguas es una interrogante aún sin respuesta.
En la década de los 60 y 70 se apeló el DAL para explicar las diferencias entre los niños y adultos en cuanto a los logros del aprendizaje de una segunda lengua. Según la hipótesis del periodo crítico, desde la pubertad el acceso al DAL queda restringido, de tal manera que la adquisición de lenguas extranjeras supone un uso limitado del mismo o bien se produce por otros medios. Hoy hablaremos sobre uno de los aspectos más controvertidos que ha tenido la teoría innatista de Chomsky. Desde su planteamiento hace más de 60 años, pero que es un elemento esencial de la gramática generativa. Chomsky afirma desde hace mucho tiempo que todos los seres humanos tenemos un dispositivo para la adquisición del lenguaje, que sería algo similar a tener en el cerebro un procesador lingüístico innato, que tiene grabado una especie de sistema operativo o gramática universal y donde las experiencias del entorno aportan los programas específicos o, en otras palabras, el conocimiento de las reglas presentes en la lengua materna o el que se trate de activar en la infancia como segunda o tercera lengua. La existencia de esta gramática universal significa que existe una serie de reglas gramaticales similares para todas las lenguas. Para cada lengua, este dispositivo para la adquisición del lenguaje es capaz de recibir los estímulos lingüísticos llamados inputs del entorno del niño y a partir de ellos derivar las reglas gramaticales que componen el lenguaje que usará y así formar oraciones nuevas y bien estructuradas. Dicho de otra forma, el dispositivo para la adquisición del lenguaje analiza el lenguaje escuchado y extrae estas reglas específicas de cada entorno. Los niños oyentes normales no necesitan ningún tipo de aprendizaje para adquirir su lenguaje, ya que se obtiene y se desarrolla basándose en un mecanismo de adquisición del lenguaje universal, específico de la raza humana, preprogramado en cada uno, que comienza a desarrollarse inmediatamente al estar expuesto al entorno. Cosa que no es así con los chicos sordos, dado que no pueden obtener ese estímulo o input auditivo del ambiente. Hasta hace muy pocos años, los neurocientíficos han reconocido esta especie de órgano lingüístico y se sabe, por estudios realizados en el campo de la neurociencia y de la psicología cognitiva, que nuestro cerebro está neurológicamente preparado para el lenguaje. Tenemos un programa genético predeterminado que así lo determina. Este incluye la capacidad de reconocer los sonidos de los lenguajes universales, su entonación y su sintaxis. Cuando recibimos ese estímulo ambiental, prácticamente solo nos ponemos al tanto y actualizamos lo que nuestro cerebro ya tiene de manera innata. Desde este punto de vista, el dispositivo para la adquisición del lenguaje, o DAL en palabras resumidas, sería un programa innato a través del cual el niño, aprendiz de hablante, sería capaz de reconocer regularidades o estructuras profundas del lenguaje, a partir de las oraciones comunes dichas por los hablantes, denominadas por Chomsky como estructuras superficiales del lenguaje determinado, al que está expuesto, gracias a su conocimiento previo de la naturaleza profunda de todos los lenguajes, la cual es universal.